Hola, bendiciones en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras. Hoy día, en el primer libro de Samuel, leeremos los capítulos del 9 al 12. Y en este día vamos a comenzar a ver la historia del rey Saúl. Podríamos decir que hoy día leeremos la parte buena del rey Saúl. En realidad, la historia de Saúl es trágica. Aunque está llena de lecciones espirituales importantes, el joven Saúl tiene una personalidad atrayente, pero vamos a ver que bajo la presión de la responsabilidad de ser el rey, adicionalmente a esto el obtener el poder, vamos a ver que revela varios defectos funestos finalmente en la vida de Saúl. No se registró la historia de Saúl para que nosotros nos atemoricemos o para que nosotros lo imitemos a él, sino que para alentarnos. Pues a diferencia de Saúl, nosotros podemos mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, quien nos capacitará para poder triunfar en medio de la dificultad en este mundo. Adicional a eso tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el que debemos seguir en medio de esta vida. En los capítulos de hoy podemos destacar algunas de las características de Saúl que observaremos. Veremos que en el relato comienza con unas asnas perdidas de la casa de su padre. En este hecho vemos la obediencia y la disposición de Saúl para con su padre. Veremos que vamos a ver que él estuvo dispuesto a ir muy lejos para poder ir a buscarlas. Y es en medio de esa situación donde veremos también un hombre preocupado por su padre. En un momento de la historia, él le dice a su criado al pasar los días, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. También veremos la humildad de Saúl. Este en algún momento responde a Samuel y le dice, ¿no soy yo benjamita de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? Pues ¿por qué me hablas de esta manera? Otra de las características que vemos de Saúl es la timidez. Dice que cuando llega el momento de la proclamación como rey de Israel, este estaba escondido. Por último, también veremos confirmada la prudencia y la humildad. Cuando nos cuenta que hombres indignos se preguntaban, ¿cómo puede éste salvarnos? Y no le trajeron presentes tampoco, lo menospreciaron. Sin embargo, dice que él guardó silencio. Y no solo guardó silencio, sino que después de ganar su primera batalla, el pueblo decía, ¿dónde están esos hombres que dicen que tú no puedes reinar? Tráiganlos y matémoslos. Pero Saúl responde, a nadie se matará hoy porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Así que no olvidemos esta imagen de Saúl frente a lo que vamos a seguir leyendo en los días que vienen. Este era Saúl antes de su nombramiento. Y como veremos en los días posteriores, algunas cosas cambiaron en su vida, lo que nos debe hacer reflexionar cómo el poder cambia a las personas. Algunos dicen que no las cambia, sino que simplemente saca a relucir lo que puede estar oculto en su corazón. Pero lo importante es que nos revela el estado caído del hombre y la necesidad que tenemos de un rey justo, conforme a la voluntad del Padre y que éste sea infinito en amor, resaltando así la necesidad que tenemos de Cristo, la necesidad que tenemos de Él como nuestro Rey y Salvador. En el relato de hoy sobre las armas perdidas y el nombramiento de Saúl, veremos cómo Dios está en control absolutamente de todas las cosas. Esto usted en el relato de hoy, cuando esté leyendo, se va a dar cuenta de que Dios está en control de absolutamente todo. Todo cuanto ocurre está bajo la mano poderosa de Dios. Así que no lo olvide, esto debe ser algo de mucho aliento para nuestro diario vivir en medio de este mundo caído. Cuando lleguemos al capítulo 11 vamos a ver la primera acción de cómo el rey de Israel, por parte de Saúl, defiende a Jabes de Galaad, a Jabes de Galaad de los amonitas con un rotundo éxito. Y después de esta batalla dice que ofrecieron sacrificios de paz delante del Señor y se regocijaron. Cuando lleguemos al capítulo 12 y final del día de hoy, veremos que Samuel hace una especie de rendición de cuentas. También debemos pensar de que no solamente fue un profeta de Dios, sino que fue el último juez de Israel. El pueblo había pedido un rey para poder ser como los demás pueblos. En esta rendición de cuentas, o después de esta rendición de cuentas, veremos que él se muestra como alguien justo delante del pueblo, comienza a describir cómo Dios es quien designó a Moisés, a Aarón para liberarlos de Egipto, después describe cómo Dios ha sido piadoso, justo y amoroso con su pueblo, pero que el pueblo se olvidó de Dios, sirvieron a los Baales, sirvieron a Astarot, y el Señor permitió que fueran oprimidos por los filisteos y moabitas.
Sin embargo, clamaron, reconocieron su pecado y Dios envió jueces como Jerobaal, Jefté o el mismo Samuel. Dios los libró de la mano de sus enemigos. Pero a pesar de todo esto, cuando vieron a los hijos de Amón, pidieron un rey como los otros pueblos. De esta forma, desecharon a Dios, quien era su rey. Así que ahora tenían lo que habían pedido y a contar de hoy tendrían un rey para el pueblo como las demás naciones. En esta frase podemos leer como los subtítulos en el relato. Es como ahora tienen lo que ustedes desean, pero se darán cuenta que lo que han pedido jamás será mejor que lo que Dios tenía para ustedes. Luego de este discurso promete una lluvia con truenos a pesar de que era la siega del trigo. Imaginen lo que debió ser estar ahí. Estamos con cielos despejados, escuchando las maravillas de lo que Dios había hecho con el pueblo. De pronto, Samuel clama y todo cambia. El pueblo se da cuenta que ha rechazado a Dios, que ha rechazado el poder de Dios y para reemplazarlo por un hombre imperfecto como rey. La señal de descontento en esta oración de Samuel, los cielos se empiezan a cerrar, las nubes empiezan a aparecer y comienza a llover torrencialmente. Esto era muy malo para la siembra. Peor aún, si nosotros sumamos que en esta lluvia habían truenos. Imagine cómo debió ser el temor del pueblo al verse enfrentado a esta situación. De hecho, el pueblo dice y clama, dice así. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir un rey para nosotros. La respuesta de Samuel creo que no solamente es tranquilizadora para el pueblo, sino que también lo es para mí y espero que también lo sea para ti. Samuel dice, no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. No os debéis apartar porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Leer estos versículos es muy esperanzador para nuestras vidas, porque nosotros pecamos y viene el acusador y nos hace pensar que nuestra relación con Dios está quebrada y que no tiene vuelta atrás. Sin embargo, acá vemos como frente a nuestro mal, el camino debe ser uno solo. No debes apartarte de seguir al Señor. Sigue sirviendo con todo vuestro corazón. No te debes apartar, no te debes alejar. El problema no es simplemente pecar, el problema es apartarse de Dios. Debemos recordar que Él es fiel y que su misericordia es renovada cada día, así que no nos desamparará. Cuando continuamos leyendo este relato, Samuel dice, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Hoy es Cristo quien intercede y ora por nosotros. Por eso abogado tenemos, nos instruye en el camino bueno y recto que debemos andar. Debemos tener un temor reverente y disponer nuestro corazón. Sabemos muy bien todo lo que ha hecho por nosotros. Podemos equivocarnos, podemos pecar eventualmente, pero jamás deberemos perseverar en ese mal. No debemos perseverar y tener una vida en abundante pecado. Al contrario, debemos perseverar hasta el fin en el amor del Señor, debemos perseverar hasta el fin en no apartarnos de Él, en reconocerle en medio de nuestros caminos, doblar nuestras rodillas y pedir perdón ante nuestras faltas. Y he aquí, quizá la mayor diferencia que veremos entre el rey Saúl y el rey David. No es estar libre de pecado, sino que tiene que ver con perseverar en no apartarnos de Dios a pesar de nuestro pecado. Porque bien sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y así limpiarnos de toda maldad.